sábado 29 de agosto de 2020. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Herodes en efecto había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía, porque Herodes lo respetaba sabiendo que era un hombre justo y santo y lo protegía. Cuando lo oía quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. La hija de Herodías salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados que el rey dijo a la joven: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento: te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre: ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista, le respondió ésta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido: quiero que me traigas ahora mismo sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados, no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la celebración que hoy nosotros como iglesia conmemoramos, encontramos en el martirologio el martirio de San Juan Bautista. Y en esta ocasión el Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 6, en los versículos 17 al 29, donde encontramos concretamente el relato de cómo aconteció aquel martirio de San Juan Bautista. La pregunta que surge inmediatamente después del relato es: ¿por qué muere Juan el Bautista de esta manera? Y la primera respuesta que podemos tomar es por proclamar la verdad, denunciando el pecado. Y esta denuncia del pecado, por cierto, toma características muy distintas, porque no es lo mismo decir de su pecado a los pequeños que denunciar el pecado a los grandes, a los poderosos, en este caso a un impostor como era enteramente Herodes. Hay una gran diferencia. Muchas veces por allí nosotros
vemos hasta en la vida habitual, cotidiana, como a las personas pequeñas, no solamente por la edad, sino porque están en algunas condiciones que podríamos llamar por allí hasta de inferioridad, y decirle su error o marcarle su pecado como que no trae mayormente consecuencias. Pero lógicamente decir el pecado a un grande, a un poderoso, a un notable, y eso significa, por cierto, entrar en grandes problemas. Y Juan se metió en problemas graves al denunciar públicamente el pecado de Herodes. Aquí también hay una clave importante para comprender el martirio de Juan. Juan el Bautista llama al pecado por su nombre. No te es lícito, le dice concretamente a Herodes, convivir con esta mujer. Y por tanto, este llamar al pecado por su nombre va a traer sobre sí una gran consecuencia. Si bien es cierto, Herodes lo respetaba y al mismo tiempo lo admiraba y lo escuchaba con perplejidad, pero sin embargo, esto por cierto no agrada de ninguna manera a Herodías, la mujer que estaba con Herodes, aquella compañera sentimental, podríamos decir, quien odiaba a Juan porque le decía que estaba en adulterio. Y por tanto, estaba buscando la ocasión para eliminar a Juan, porque ella, lógicamente, temía perder aquello que había logrado. ¿Qué había logrado? Ser prácticamente la mujer del rey y tener toda la influencia, tener todas las distinciones y al mismo tiempo participar del mismo poder de Herodes. Por tanto, todo esto que había logrado, por cierto, no podía perderlo simplemente porque Juan le dijera su pecado. Esto de decir el pecado o de denunciar el pecado o decir la verdad que lógicamente denuncia el pecado, también a lo largo de la historia ha ido tomando algunas otras formas. Por ejemplo, en Santo Tomás Moro, que le decía al rey Enrique VIII también acerca de su pecado. O aparece también en la profecía de Jeremías, por cierto, que le dice al rey que estaba precisamente guardando una falsa esperanza y no estaba diciendo la verdad al pueblo de Israel. Por tanto, la muerte de Juan se inscribe dentro de este marco de poder, de dominio, de ejecución. Y se enmarca dentro de lo que significa el ser testigo de la verdad, y en el ser testigo de la verdad denuncia este pecado y lo hace con el rey. Qué importante esto de llamar el pecado por su nombre en todos los lugares, no solamente en los lugares más pequeños, sino también en los lugares grandes. Porque a veces nosotros por allí tenemos como un cierto, no sé si miedo, o tal vez también una cierta complicidad en llamar al pecado como tal. ¿Cómo será que por allí en nuestros ambientes católicos decimos es una mentira piadosa,
Como que de pronto sabemos que es una mentira, no lo queremos reconocer como tal y entonces le queremos dar como un barniz de bondad. Mentira piadosa. O también, como escuché decir por allí, mentira blanca. Allí me entero que las mentiras tenían colores, pero en definitiva siempre siguen siendo mentiras. Ahora bien, no decir con claridad el pecado es también, por cierto, como desorientar al pueblo de Dios por el que Cristo derramó su sangre. Y aquí creo que está nuestra gran tarea, nuestra gran misión de ser discípulos de Cristo, testigos católicos en este tiempo. Llamar a las cosas por su nombre. Lo que es pecado y lo que es verdad. Porque de otra manera caemos como en ese sincretismo donde mezclamos el bien con el mal con el bien, y ello, por cierto, produce grandes confusiones y al mismo tiempo también produce, por cierto, como esa falta a la verdad y al mismo tiempo también nos lleva muchas veces a vivir en la mediocridad. Entonces pidámosle al Señor, por intercesión de San Juan el Bautista, que nos conceda esa gracia del discernimiento para poder distinguir en nuestra vida cotidiana, habitual, el bien y el mal, y de llamarlo por su nombre, de tal manera que no nos desorientemos como pueblo de Dios por el que Cristo derramó su sangre.